Bueno, continuando aquí en este espacio de Simple y Claro, qué mejor oportunidad y de acuerdo a esta incertidumbre que se está viviendo hoy en temas sociales y económicos en nuestra República Argentina, contar con la presencia de una persona que ya, aparte de un amigo, un columnista de nuestro espacio de Simple y Claro, como es el doctor Enrique Silva, también docente de la universidad durante muchísimos años y una persona de muy vasta experiencia con temas económicos para que podamos, de alguna forma, ver cómo está parada la Argentina hoy a pocos días de llevar una elección general a presidente de la Nación. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Y bueno, hablábamos en la previa un poquito qué hacer en una situación muy delicada, con una elección, si hacemos una cronología de las pasos, donde ha quedado manifestado un rotundo triunfo de la fórmula Fernández frente al actual presidente Macri, por donde empezaron a surgir inconvenientes, como fue una escapada del dólar, una nueva devaluación, una pérdida del poder adquisitivo, y día a día con inconvenientes. A esto también le tenemos que sumar lo que pasa en el contexto internacional. Pocos días atrás hubo un bombardeo con drones sobre una de las petroleras más importantes del mundo, de Arabia Saudita, que ha provocado un disparo del petróleo en crudo, y esto con un congelamiento en el país. Nos encontramos en un contexto muy difícil. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, digamos, desgraciadamente nosotros tenemos ciclos económicos que no los podemos quebrar y que de alguna manera están relacionados principalmente con las decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista político. Digamos, una de las decisiones básicas es tener en cuenta que es fundamental, y sobre todo en Argentina, que ya tenemos una larga experiencia, de quebrar la racha de los déficits fiscales. O sea, tenemos que tomar en cuenta de que no podemos estar en forma constante gastando más de lo que se produce, ¿cierto? Esto hace que las variables macroeconómicas influyan directamente dentro de la microeconomía del país, y entonces en el día a día que estábamos hablando recién, las empresas, los consumidores, las instituciones tienen una influencia directa en el hecho de que estás destruyendo mercados, ¿sí? El hecho de estar destruyendo mercados hace que de alguna manera u otra el faro que de alguna manera tiene que iluminar el crecimiento y el desarrollo de un país es como que vos lo tapás, ¿sí? Entonces no tenés la idea de precios. Entonces las empresas no pueden planificar en largo tiempo, el consumidor no sabe cuáles son los precios de los bienes y los servicios, entras en un nivel de incertidumbre total, porque aparte de eso le agregás la incertidumbre que cada vez que tiene que haber un traspaso de poder, digamos, estamos en los extremos, y entonces esta situación es una situación que hace que el país no sea viable, ¿sí? Vos estabas hablando recién, Enrique, sobre los déficits de los estados, ¿no? Tanto nacional, provincial y los estados municipales en todo el país. Hay un dato que ha dado una encuestadora que dice del 2001 hasta teníamos en el 2001, mejor dicho, 2.100.000 empleos públicos en todo el país, distribuidos en estos ámbitos, gobierno nacional, provinciales y municipales, y que ahora esa cifra se ha duplicado en el año 2018. Estás hablando de 2 millones más de... ¿El déficit fiscal viene solamente por eso o por otras operaciones administrativas, gubernamentales que también provocan en otras áreas déficit? Mirá, desde el punto de vista económico vos tenés dos variables que son básicas, que uno es el stock, ¿sí? Y otros son los flujos. Nosotros tenemos que al no cubrir los déficits, o sea, al cubrir los déficits fiscales a través de emisiones puras, o sea, esa emisión que no tiene respaldo, claro, y por supuesto viene acompañado de un alto nivel de inflación, se toma muchas veces otra medida, que es en vez de bajar el déficit público nos endeudamos, entonces estamos en la misma situación. Sí, hay dos formas de endeudarse, ¿no? Claro. Una sería pidiendo plata al exterior y otra, la emisión monetaria también es una forma de endeudarse. Claro, o sea, en definitiva, ¿qué pasa? La emisión monetaria perjudica al que menos capacidad de generación de dinero tiene, ¿viste? El pobre es el que más lo perjudica.
fundamentalmente el tema principal pasa por el hecho de que estas variables de flujo y stock hacen de que, por ejemplo, a medida que vos vas acumulando mayor déficit fiscal, necesitas mayor financiación y tenés el devengamiento de intereses. Entonces, esos intereses te influyen directamente dentro del déficit fiscal. Esa es una alternativa. El otro tema son los flujos, o sea, si vos vas incorporando mayor cantidad de empleados públicos de lo que realmente se necesita y encima de eso haces ineficiente el servicio público, ¿sí? Entonces todo esto te trae como consecuencia de que le vas quitando capacidad y esto lo tenés que ir trasladando hacia el sector privado a través de aumento del nivel de los impuestos. Entonces te vas a encontrar un momento determinado, qué sé yo, que un coche quizás estás pagando un 50% del valor del coche y el 50% de impuestos. Sí, las famosas cargas tributarias. Entonces, no solamente eso, porque esto influye directamente en lo que es el salario. Claro. O sea, vos vas aumentando la carga social, ¿no es cierto?, a través de mayores impuestos al trabajo, y eso influye directamente en el nivel de los costos de las empresas. Entonces es muy difícil. Que disminuyen la toma de empleo y quedan mucha gente sin trabajo El tema registrado. es el tema de competitividad. Claro. O sea, la competitividad y la productividad está relacionado directamente con el nivel de eficiencia y la capacidad del país de poder generar divisa. No me quiero ir de tema, Enrique. Mucho se comentó estos días sobre la dolarización de la economía argentina. Así en grandes rasgos, inclusive muchos diarios de Estados Unidos en sus editoriales mencionaban que Argentina sería un buen momento de dolarizar su economía. ¿Qué significa dolarizar la economía para que se lo podamos explicar a nuestros televidentes? Mira, nosotros durante la época de la convertibilidad teníamos una contabilidad, una economía bimonetaria, ¿no es cierto? O sea, por un lado teníamos pesos y por otro lado teníamos dólares y teníamos la convertibilidad de esa caja de 1 a 1. ¿Sí? No se resolvió el problema fundamental, que era que a partir del cuarto o quinto año de la época digamos, de despegue de la economía, porque había bajado la inflación y demás, se comenzó a gastar más de lo que realmente se recaudaba. Y llegó un momento determinado que por más que tengas ley de convertibilidad o tengas dolarización, vas a estar en la misma situación. O sea, primero, antes de ver de qué manera te conviene seguir trabajando a través de intercambios con dólares en vez de con pesos, lo primero que tenés que resolver principalmente es el déficit fiscal. Recordemos que eso fue en la década del 90, cuando teníamos el 1 a 1 y la gente viajaba al exterior como si fuera acá a la vuelta, ¿no? Claro. Que fuera a veranear a Mar del Plata. Claro. O sea, ¿qué pasaba? No era real, digamos, el nivel de ingresos en dólares con lo que realmente se producía. Este es un tema fundamental. Bueno, ahí está. Yo creo que ahí mencionaste algo importantísimo, porque alguno dice, pero ¿por qué si uno ganaba lo que trabajaba? Lo que pasa que no se trabaja, la compensación económica no iba de la mano del trabajo que se llevaba adelante. ¿Esto es así? Claro, digamos, nosotros tuvimos... no sé si te acordás de la época de alguna manera el ingreso de dólares que había porque la tasa de interés era muy alta y por lo tanto teníamos muchos capitales golondrinas que ingresaban al sistema y por supuesto eso te hace que tengas una revalorización del peso y tenías una época de convertibilidad de 1 a 1, entonces a partir de ahí es como que se desmadró de alguna u otra manera sin resolver el problema básico, que era tener un país competitivo. Claro. Partiendo de la base de que la mayoría de los bienes y servicios que se producen en Argentina tienen un alto componente de propensión marginal a la importación. O sea, no es solamente decir, bueno, Argentina... Y más en estas últimas décadas, donde se ha globalizado toda la industria. Vos tenés que gran parte de los componentes de materias primas o productos semielaborados son importados. Y por lo tanto, cuando muchas veces se habla y se dice que de alguna u otra manera es necesario tener una devaluación para ser más competitivo, la competitividad no viene en base de la devaluación, porque la competitividad, ya esto está comprobado desde el punto de vista académico muchos años, ¿qué significa? Es empobrecer al vecino. Claro. Entonces, yo tengo que en realidad, para poder ser competitivo, es producir más, ¿sí?, de lo que normalmente estoy en nivel de producción, o sea, digamos, bajar costos fijos, costos variables, y sobre todo, fundamentalmente, tener una capacidad de generar puestos de trabajo, ¿sí?, a través de
determinados objetivos, ¿sí? Desde el punto de vista macroeconómico, sobre todo, digamos, esa balanza comercial donde nosotros podamos exportar más de lo que importamos a través de un desarrollo de la tecnología y sobre todo en estos momentos que Argentina de alguna u otra manera está comenzando a abrir mercados, ¿sí? Y empezar a recomponer, por ejemplo, el stock ganadero, la posibilidad de dar mayor valor agregado a ciertos componentes de la soja. Bueno, esto se reclamó siempre, ¿no? El valor agregado a todo lo que tenga que ver claro, la agroindustria, de decir, bueno, no exportemos en grano, hagamos el proceso. Es que este proceso se está dando. ¿Se está dando? Este proceso se está dando. E inclusive el hecho de que vos puedas de alguna u otra manera bajar los costos a través del famoso Plan Belgrano, ¿viste? En cuanto al tema de transporte de trenes, mejorar todo el tema de exportación a través de tener puertos. Bueno, ahí tenemos el grave problema que, de acuerdo a nuestros países vecinos, el componente de la logística terrestre de la Argentina, al tener una vía ferrocarril destruida por años, no hay niveles de competitividad. Claro, pero esto no lo puedes hacer en 4 años. O sea, esto necesitas, digamos, decisiones desde el punto de vista de Estado, ¿sí? Políticas de Estado, que digamos, nosotros vamos a hacer un plan de mediano y largo plazo, estamos pensando de acá a 30 años, que es independiente de las gestiones de gobierno que vayan pasando. pasando. O sea, vos tenés, por ejemplo, el caso de Chile. Dice, bueno, nosotros nos podemos poner de acuerdo en cómo vas a tener un gobierno de izquierda o de derecha y cómo vamos a redistribuir la renta, es un tema aparte. Lo que no podemos hacer nunca es tocar la producción. O sea, la producción es independientemente a todo. Porque ¿qué pasa? Vos necesitas, para tener capacidad de inversión, necesitas tener planes de 10, 20, 30, 40 años y que sean en forma constante y esas variables macroeconómicas se tienen que mantener en el tiempo, porque si no es imposible que vos puedas llegar a incrementar el nivel de inversión. Bueno, eso es lo que nos pasa como problema cultural a los argentinos. Gobierno que llega, cree que todo lo que se hizo está mal, empieza de vuelta de cero y a los 4 años vuelve otra vez ese recambio. Enrique, quedan pocos días para las elecciones, yo creo que ya estamos a 30 días de las elecciones nacionales, donde se va a definir claramente el rumbo de la Argentina, por lo menos quien va a tener el comando de lo que va a ser. Y por lo que se ve, por las encuestas, aparentemente la diferencia en este momento sigue siendo muy elevada a favor de la fórmula Fernández. ¿Qué crees que va a pasar con lo económico en lo inmediato, por ejemplo? Porque hay mucha incertidumbre en la gente. Hoy nos encontramos con alguna especie de cepo o cepo directamente. Hoy se dio a conocer que se ha puesto limitación también para la compra de dólares para vivienda, por ejemplo, hasta 149.000 dólares. O sea, ya hay límite también en la compra de viviendas. Bueno, hubo límite en la extracción a individuos con los 10.000 dólares y empieza a haber un cierre para que no haya mayor fuga de reservas. Esto es lógico. ¿Qué pensás que puede llegar a estar pasando en estos primeros días posteriores a la elección? Mira, nosotros tenemos que tener conciencia de que estamos en un país que hay escasez. Esta es digamos, la primera premisa, hay escasez. Y por lo tanto, sea cual fuese el gobierno que va a tener que asumir a partir de diciembre, ese gobierno va a tener que tomar las medidas necesarias, y hay una palabra que desgraciadamente, digamos, no se puede nombrar, pero yo te la voy a nombrar, que es una palabra que se llama ajuste. ¿Sí? ¿Ajuste qué significa? Que tenés que presentar un plan integral económico en el cual fundamentalmente lo que tenés que tratar de ver de qué manera vas disminuyendo el déficit fiscal en relación con el PBI. Ojalá que ese ajuste sea lo menos traumático para todos los ciudadanos de escasos recursos y que hoy están pasando muchas necesidades, porque a veces cuando uno menciona la palabra ajuste pareciera que los que menos tienen van a sufrir más todavía, ¿no? En realidad, digamos, una de las premisas básicas es justamente proteger a los que están en zona límite. Claro. O sea, a lo marginal eso es fundamental, pero ¿qué pasa? Eso lo tenés que exponer en un presupuesto. Sí, sí, lamentablemente hoy la cantidad de gente que está en esa situación se ha ido incrementando año tras año. Y por lo tanto, bueno, ese presupuesto tiene que contemplar determinados parámetros que son básicos y que es el hecho de que hay que comenzar a hablar de la flexibilización laboral y el ajuste de los gastos del Estado. ¿Sí? O sea que tenés que hacer una reestructuración de la administración pública.
Estamos hablando de reestructuración de la administración pública desde el punto de vista nacional, provincial y municipal. Palabras que en campañas no se dicen, ¿no? Bueno, pero vos me preguntaste, en definitiva, claro. digamos, cuáles serían las circunstancias de ahí, y esta es la realidad, ¿viste? Sí. Bueno, Enrique, vamos a seguir charlando seguramente en pocos días más porque va a haber muchos ingredientes que se van a ir incorporando a lo social, económico y a lo político también en estos días, y la gente, bueno, le gusta estar informada con respecto a lo que sucede, como siempre agradeciendo tu docencia y tu forma de explicar para que nuestros televidentes puedan estar al tanto de lo que va sucediendo en el día a día, si se quiere, ¿no? Okay. Así que gracias por participar. No, gracias por invitarme. Por favor. Con ustedes volvemos en el próximo bloque con más Simple y Claro. Quédese ahí.